Hola mis reinas, ¿cómo estáis? Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Viktor and Rolf a descubrir su nueva presentación de perfume. Esto es novedad total, ya que hacía años que Viktor and Rolf no presentaba una nueva colección, porque variantes de perfumes muchos, pero dentro de las mismas líneas. Tenemos nueva línea de perfume que empieza con Good Fortune. Aquí lo tenemos. Bueno, lo tengo, os lo presento en tamaño de 50 mililitros y es el Eau de Parfum. Bueno, seguro que habréis visto ya algún anuncio, alguna publicidad, y si no, pasaros para ver el anuncio que han creado con respecto a este perfume en Instagram, que tienen el vídeo y todo muy chulo. Bueno, pues esta es la presentación donde también nos dicen que es un perfume recargable. Yo no he hecho esto de arrancarlo para ver cómo se recarga, no lo he visto, no lo he hecho, pero bueno, se supone que se puede abrir y se puede recargar. Dentro además viene lo que son unos códigos y demás del perfume. La botella, a mí me encanta, primero, claro, han utilizado tonos morados, lo cual pues me llama muchísimo la atención. Como podemos ver, utilizan mucho lo que es la apariencia de lo que es la piedra de la amatista, que es una piedra que está dedicada sobre todo a lo que es atraer la positividad. Entonces, bueno, colores de amatista con tonos dorados, muy en lo que también es bola de cristal, y lo vais a ver en esa publicidad de este perfume que juegan con eso, ¿verdad? Bueno, a ver, para mí la presentación es preciosa, ya lo sé, ya sé que hay muchas personas que dicen, es que no te vas a comprar solo un perfume por lo bonito. Bueno, hay quien sí y hay quien no. Quien lo haga, yo no lo voy a criticar, porque este perfume es precioso. Y yo ya me puedo imaginar sucesiones de perfumes, ¿no? Cuando vaya evolucionando esta colección, que tengamos la botella en color rojo, verde, negro. Yo creo que va a ser muy chulo y muy bonito ir viendo cómo va a evolucionar la apariencia y también el perfume, en este caso, pues de Good Fortune. Bueno, vamos a leer las notas y ya comenzamos con él. Good Fortune es del año 2022 de la familia Ámbar Floral, con notas de salida de hinojo y gardenia, notas de corazón, jazmín y notas de fondo vainilla de Madagascar. Bien, tenemos uno de parfum que tiene una duración en torno a las 6 horas. Yo creo que con el frescor va a durar incluso un poquito más, porque sí es verdad que además en días de mucho calor el perfume, lo estoy probando en pleno verano, tenemos un verano súper caluroso ahora mismo en España, los días de mucho calor dura algo menos, pero cuando me lo pongo por las noches o incluso cuando voy en un lugar, en los recintos que hay aire acondicionado y tenemos frescor, funciona mejor, por lo cual es posible que cuando lleguemos a lo que es el otoño-invierno funcione aún mejor. Intensidad, empieza con una intensidad media alta que puede durar unos 45 minutos, una hora, y después la mayor parte del tiempo vamos a tener unas 2 horas en una intensidad media y luego empieza a suavizarse. Bien, os cuento primero un poquito, pues eso, a qué nos va a oler este perfume, a qué me huele a mí, y después pues consideraciones que por supuesto os invito siempre a comentar vosotros también qué os parece. Bueno, es un perfume que para empezar, bueno, cuando se lo di a probar a mi pareja dice, huele a la calle donde vive mi madre, porque es una calle llena de jazmines, todos tienen su mini jardincito en la entrada de casa y todos tienen jazmines. Dice, huele a la calle de mi madre por la noche, que precisamente el jazmín, los jazmines, cuando dan su mayor sensación de olor es por la noche, con la rociá, que se dice en Andalucía, con el rocío nocturno, cuando empieza, abres las ventanas y los jazmines es el momento en el que más huelen. Es más, lo curioso es que para recolectar los jazmines se hace antes de que amanezca, para que no pierdan esa esencia, ¿no? Porque es cuando más, en la noche, cuando más tiene el aroma. Bueno, aparte de eso, cuando lo hueles, jazmín. El primer momento es de un jazmín que además viene
wow, condensado, es como una gota de puro jazmín que te la pones en la mano. Eso sí, la sensación, fijaros, nos ponen gardenia, que la gardenia pues será pequeño matiz floral por ahí, pero lo suyo es el jazmín. Pero luego tenemos ese toque muy importante del hinojo. El hinojo es planta, pero lo que se utiliza es el bulbo de la planta, que es particular. Aquí no huele tal como es el hinojo, si lo conoces como esa planta que es un bulbo aromático, da sensación ligeramente de anís, ¿vale? Es una planta particular, pero aquí actúa como dándole verdor a los jazmines. Como si olieras el jazmín no arrancado, no exprimido, sino como si te acercaras a la propia planta del jazmín y pudieras oler los jazmines con lo verde del jazmín, ¿entiendes? Es como si el jazmín estuviera acompañado de la parte verde de los propios jazmines y es como lo sientes. En primera instancia es así como lo vas a sentir. Un jazmín floral, denso, concentrado, con ligeros toquecitos verdes, un poquito anisados, ¿de acuerdo? Es la sensación que nos da. ¿Por qué esta sensación, además siendo una flor blanca, no lo sentimos como un perfume especialmente veraniego? Porque no lo han acompañado de cítricos en ese inicio, aunque las flores blancas también nos ayudan a refrescarnos. Aquí no tenemos cítricos, no tenemos flor de azahar de naranjo, no tenemos bergamota, no tenemos esos cítricos que nos refrescarían un poquito ese inicio o salida del perfume. Entonces ahí en ese sentido, claro, lo pruebas y nada más probarlo dices, esto es nocturno o de otoño-invierno, porque el jazmín está subido y está denso. Pero no solo eso, el perfume avanza y hay una parte importantísima que es la vainilla de Madagascar. Una vainilla que cuando vaya avanzando te va a dar la sensación de ser casi una galleta con vainilla. No es del todo acaramelado, pero es como una galletita en el que le han puesto un toquecito de vainilla, una vainilla galletosa, no sé decírtelo, como cuando sacas galletitas recién horneadas que huele así un poquito, pero con esencia de jazmín. No sé si sabes que hay esencia de azahar y demás esencias para cocinar que se utilizan y le da sensación de flores a los postres. Las hay. Bueno, pues aquí es cuando avanzamos en el perfume, te vas a dar cuenta de que ese jazmín se mezcla con una sensación gourmand de galletita de vainilla. Y en ese momento digo, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico! Si ya en el inicio disfruto con esa parte en el que el jazmín está presente y que me da una sensación tan bonita, porque para mí el jazmín tiene grandes recuerdos, ¿no? Es algo precioso. Y bueno, pues cuando llego a esa parte donde la vainilla se vuelve gourmand, con esos toquecitos de jazmín, digo, qué rico, pero no se desprende de esa parte nocturna. Bien, las distintas sensaciones de este perfume me resultan riquísimas. Y si nos fuéramos a mi libro mágico de los perfumes, donde tengo apuntadas, por ejemplo, las esencias que son afrodisíacas o que son sensuales, distintas categorías de las sensaciones aromáticas de los perfumes, encontraríamos que este perfume tiene esa parte sensual y afrodisíaca entre la vainilla y el jazmín, porque el jazmín de siempre se ha considerado un aroma afrodisíaco. Yo creo que porque precisamente es el aroma de la noche, ¿verdad? Bueno, ahora ya sabemos más o menos a qué huele el perfume, ¿de acuerdo? Y esas sensaciones. Bueno, yo ya lo comenté en el unboxing de este perfume, que las reseñas de otros reseñadores o las opiniones de otras personas me ha servido a mí para saber si me merecía la pena comprármelo o no, ¿de acuerdo? Viktor & Rolf
no es barato, al revés, es una marca cara. Se cataloga como marca de alta perfumería o como queramos decirlo, pero son caros. Entonces, ¿merece la pena comprarlo o no? Mirad, esto es como cuando llegó Idol de Lancôme. Era un perfume de mucha rosa, que claro, alguien como yo, que no disfruto de una rosa tan concentrada, lo compro y a mí me decepciona porque no era lo que yo podría esperar, o era tanta rosa y tengo la sensación de que hay tantos perfumes de rosa que digo, ¡buf! Otro perfume de rosa, y no me supo a más, ¿vale? Teniendo en cuenta ese perfume de Idol de Lancôme, pero que luego muchas personas lo probaban y les súper mega encantaba. Esto es gustos, ¿verdad? Entonces yo cuando vi la reseña de mi querida Karina de Their Makeup Diary, le mando un beso enorme, cuando vi su reseña y ella decía que es un perfume de mucho jazmín, que juega con los aromas o que parece un hijo mestizo entre Alien y el perfume de My Way, yo digo, esos perfumes juegan con el jazmín y a mí me encanta el jazmín. El perfume de My Way, aunque tampoco era la más novedad del mundo, me encantó, más incluso que las siguientes versiones. El My Way para mí fue fantástico. Y yo pensé, y yo tuve que pensar, y es lo que os digo a vosotras ante estos ejemplos, ¿no? ¿Os gusta el jazmín? A mí me gusta el jazmín. Y dije, entonces, si me gusta el jazmín, que no es como la rosa para mí, puede merecer la pena probarlo. Claro, estamos jugando cuando vemos las reseñas y nos dicen no es la mayor novedad que hay. No, ¿por qué? Porque ¿cuántos perfumes hay con jazmín? Pues igual que hay tantísimos perfumes con flor de azahar o hay tantísimos perfumes con rosa. Entonces, tenemos un aroma que conocemos absolutamente de sobra, pero luego con los pequeños matices. Y este perfume no es solamente tiene los matices de inicio y la evolución, donde os digo que ese jazmín termina jugando con el aroma de una galletita de vainilla. Matices, pequeños toques. Entonces, cuando yo me planto ahí, por supuesto, para mí están en valor las reseñas y las opiniones de otras personas, pero luego digo, tengo que probar las cosas por mí misma. Razón por la que os digo, pues igual que My Way, que jugaba con esos aromas de los jazmines, el azahar y demás, me decís si queréis comparación con este perfume y la hacemos. Pero hubo muchas personas que ese perfume les enamoró. Le pasa lo mismo a este perfume. Tenemos un aroma del jazmín que es conocido. Toquecitos, aromas que lo acompañan a ese jazmín que van a ser los que nos digan si lo amamos, si merece la pena o no. ¿De acuerdo? Y ahí ya después cada uno que pruebe, que opine y que lo sienta el perfume. Eso es como todo. A mí me ha encantado. Mirad, cuando más lo he probado ha sido nocturno, pero también es verdad que me lo he puesto de día. Cuando hemos ido, en mi día libre del trabajo, que hemos ido a comer a un centro comercial que estaba muy fresquito para pasar los días de calor, a comer, a estar y demás, me lo he puesto. Y me he sentido muy cómoda con este perfume, me he sentido fenomenal, porque aunque en la actualidad uno de mis aromas favoritos es la flor del nardo, antes de estar enamorada del nardo, el jazmín era uno de mis amores. Perfumes como la Lique o la Dolce Vita de Dior, que tienen un extra de jazmín, a mí me volvían loca. Y cuando pruebo este perfume, no es que sea vintage, sino que me recuerda, me retrae a esos momentos en el que el jazmín era uno de mis aromas. Entonces, para saber si te va a gustar este perfume o no, ¿te gusta el jazmín? Eso es súper importante. Pero luego, aparte de que te guste el jazmín, si tienes la oportunidad, pruébalo. Dale tiempo en tu piel, porque vas a ver cómo juega con ese toque de vainilla de Madagascar que tiene en el fondo, que lo hace muy interesante. A mí me ha gustado. Primero, sí, te voy a decir la verdad.
Si fuera un perfume o un aroma de los que apenas me gustase, quizá me hubiera comprado la botella pequeñita solo por tener la botella. Porque yo soy así de tonta, ¿qué le voy a hacer? Pues soy así. Pero esta me la compré más grande porque digo, el jazmín puede que me guste y si me gusta ya quiero la grande. Y de verdad me encanta. No me arrepiento de la compra. Creo que me gusta y estoy ansiosa. Creo que es la primera vez que estoy súper ansiosa de ver flankers, de ver la evolución. Vuelvo al ejemplo del Idol de Lancôme, en el que el primer Idol fue un perfume donde era muy centrado en la rosa, aunque tenía pera, tenía tal, vale, pero estaba muy centrado en la rosa. Y después de ese primer Idol han seguido jugando con la rosa, pero evolucionándola en distintos aromas, ¿verdad? Y ahí encontramos unos que nos gustan más y otros menos. Bien, aquí tenemos el primer aroma base a base de esos jazmines. Jazmín, hinojo y vainilla, los 3 aromas más importantes. Esto va a evolucionar. ¿Por dónde irán? ¿Nos pondrán flores? ¿Le pondrán frutas? ¿Le pondrán caramelo? Entonces, está bien descubrir esa base de aroma a través de la cual va a ir evolucionando. E iremos viendo si mejora a mejor, a peor, nos gustan más, nos gustan menos. Yo creo que va a ser un juego bonito. Y la verdad es que lo estoy deseando. Lo estoy disfrutando mucho, pero estoy segura de que cuando llegue el otoño-invierno y un poquito de frescor, lo voy a disfrutar más. Bien, pequeñas conclusiones. Ya me quiero callar porque hablo mucho, yo lo siento, pero de verdad es que cuando A ver, a mí me ha gustado. Sigo hablando, yo sigo hablando. A mí me ha gustado y que conste que he visto opiniones de más personas, he leído opiniones de más personas. Y lo vuelvo a decir, y yo esto no lo recomiendo porque a mí me guste más. He visto personas que no les ha gustado, no les ha emocionado. Esto no es ni más ni menos que gustos personales, ¿vale? Entonces, bueno, pues a mí sí me ha gustado, a mí sí me ha enganchado. Y no sé, bueno, ¿qué te digo? Que me callo, que no paro. Conclusiones, efectivamente estamos con un perfume muy femenino, el aroma que han utilizado aquí, flores, vainilla, esto es muy, muy femenino. Va a gustar a muchas edades. Fijaros que yo no estaba segura del todo de si este perfume tan floral, con tanto jazmín, le iba a gustar a mis hijas adolescentes, pero sí que les ha gustado, les ha entrado por el olfato, aunque opinan como yo que va un poquito más para el otoño-invierno, así que vamos a esconderlo o este perfume se nos va. Edades, como ya os digo, todas y lógicamente época del año, noche u otoño-invierno, o si vais a un espacio donde esté un poquito refrigerado, que además lo estoy viendo en distintos perfumes, algunos no reaccionan bien al calor y algunos viven mejor en entorno de frescor. Así que, amores, ya solo os toca a vosotras ir probando, que ya empieza a estar en perfumerías y demás, y es el momento de probarlo, darle tiempo en vuestra piel y venir y me contáis qué os parece. Así que nada más, que si no me enrollo hasta los 20 minutos. Amores, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.